Bereshit bara Elohim et asamayim ve'et haaretz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malkuto Leolam Vaed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en la puerta de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Adonai tu Elohim es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu amo, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, Emet. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dados a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas,
a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Emet. Por la gracia del Hijo de Elohim, el cual nos amó y se dio en sacrificio por nosotros, y por el amor del Padre al enviar a su Hijo al mundo, comenzamos este capítulo del testimonio que he recibido, el número 52, y continuamos en el capítulo 5 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. O del del 19, que dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que lo dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Le aseguro de quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Porque nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que al día alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os digo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros.
y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nuestro Padre bendiga su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y permita que podamos tener entendimiento por la luz de su Hijo, podamos tener entendimiento, revelación, y sea, como decir, lumbrera, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este capítulo, el número 5 de el Evangelio Eterno, es un capítulo con mucho contenido, puesto que no solamente en su primera parte expone la condición a que muchos del pueblo de Elohim, como dice, habían muchos enfermos, ciegos, paralíticos y demás, por causa de la desobediencia, a los mandamientos de Elohim, pues sobrevino toda esta condición, pero también expone, en este caso, el legalismo de los judíos, por cuanto, habiendo tenido Elohim compasión de un hombre y habiéndolo sanado en el día sábado, en el día de reposo judío, pues esto trajo por consecuencia la persecución y también, como decir, el procurar matarle, por cuanto dice así estas cosas en día de reposo, y él inquiriéndole y diciéndole que no le era lícito hacer esto en día de reposo, es decir, haber sanado a un hombre que tenía ya 38 años en esta condición. Él le dice: mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. En verdad, aquí se expone a veces el odio visceral que ocupa nuestros corazones cuando nos fanatizamos en nuestras doctrinas, en nuestras religiones, de manera que, como él mismo en alguna parte dice, que a algunos matarán y a otros llevarán a las prisiones, y que esto lo harán por cuanto no han conocido al Padre, ni lo habían conocido a él. Es decir, que esto no solamente expone la incredulidad al Elohim verdadero y a su Hijo, sino también el fanatismo religioso que lleva al hombre a odiar, que lleva al hombre a despreciar, que lleva al hombre a sentirse
por encima del otro hombre que no comparte su doctrina, que no comparte su religión. El mundo hoy está lleno de, pudiéramos decir, de este tipo de personas, y cada día se hacen más extremos. Israel es, en muchas ocasiones, ha sido víctima de atentados, de muertes por diferentes vías, de explosiones, es decir, de ataques por explosiones de bombas, que, para poner un ejemplo, el pueblo de Israel en diversas ocasiones ha sido víctima de estos ataques de personas que, sin amor a la vida, sencillamente provocan atentados con explosivos y de diferentes formas. Otros manifiestan su odio de diferentes maneras, pero solamente con sus acciones testifican que no han conocido al Elohim verdadero y que no han conocido a aquel que Él envió. Esa es la gran verdad y la condición, en verdad, de la mayoría de las personas de este mundo, aun cuando, como he dicho anteriormente, tienen una religión y sirven supuestamente a un Dios. Para nadie es un secreto que esto ha existido, existe y existirá. La Inquisición también es un ejemplo de este fanatismo religioso que llevó a la persecución no solamente de judíos, sino de otros tipos de creyentes o personas por medio del catolicismo romano, y que llevó a la muerte a cientos de miles de personas por esta causa. De manera que el legalismo y el fanatismo religioso no solamente ha existido, sino que aún con los adelantos, aún con la educación, si así pudiéramos decir, que recibe el ser humano, aún en nuestros días, esto se pone de manifiesto. Eso es algo común y cotidiano cuando no se comparte con la misma idea, con los mismos principios, con las mismas doctrinas. Pero debo decir que el Elohim eterno, nuestro creador, creó al hombre con libre albedrío, y es un acto justo y de justicia, pues no obliga al hombre, aun cuando ha manifestado su amor al hombre, aun cuando manifiesta su misericordia al hombre, aun cuando de alguna manera impide que el hombre se destruya a sí mismo y destruya la creación, porque como dice
que Él juzgará a lo que destruyen la tierra. De manera que no solamente Elohim ama a su creación, sino que también ama a sus criaturas, pero no le impone, todo lo contrario, le da libre albedrío al hombre, exponiéndole las consecuencias que trae la desobediencia a su palabra. En el capítulo anterior, entre otras cosas, habíamos mencionado acerca del espíritu del antimesías, algo que como le leí, que ese espíritu ya estaba en el mundo y que en Primera de Juan el apóstol pues nos alertaba, es decir, nuestros hermanos los apóstoles nos alertaba de que ya ese espíritu estaba en el mundo y nos dieron la manera de poder comprobar los espíritus. Hay algo que mencioné en ese capítulo, que es el capítulo 4, donde dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero en otras versiones dice: hermano, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Elohim, es decir, por Dios. En verdad, parece que el hombre recibe de alguna manera inspiración espiritual. Es decir, que de alguna manera el hombre puede ser inspirado a la espiritualidad, lo cual trae como consecuencia una manifestación espiritual. Por ejemplo, en las redes sociales se manifiestan personas que adivinan el futuro de muchos hombres, personas que se llaman a sí mismos profetas y de alguna manera tratan de predecir, al sentirse inspirado, tratan de predecir eventos a personas, a países. Y es bueno recordar que cuando Moisés fue enviado a Egipto, aquellos hombres sacerdotes del faraón no solo trataron de imitar, eran personas inspiradas espiritualmente, por cuanto trataban de imitar las mismas señales que le habían sido dadas por Elohim a Moisés, en este caso, como su profeta. De manera que el espíritu del antimesías, el espíritu que inspira también a aquellas personas, y que podemos, por esta enseñanza apostólica, determinar cuando son inspirados por el Elohim creador, por aquel que envió a su Hijo al mundo, o cuando son inspirados por un espíritu, es decir, por el espíritu del antimesías.
por cuanto no solamente este espíritu se está manifestando hoy en el mundo, luego de que el Mesías fue manifestado, pero Moisés, siendo un tipo, como decir, una señal profética de aquel que debía de venir, pues, y habiendo realizado señales que el Elohim eterno le había dado para que hiciese delante del faraón y de su pueblo, para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Sin embargo, un espíritu que no solo se manifestó en aquellos sacerdotes, si mal no recuerdo, Janes y Jambres, los sacerdotes egipcios, que también hacían señales imitando o de alguna manera tratando de desacreditar las señales que el Elohim eterno hacía por medio de Moisés. Llegó un momento en que ellos mismos dijeron: esto es el dedo de Elohim, por lo tanto no vamos a poder. Se dieron cuenta que un poder superior verdaderamente se estaba manifestando en Moisés. Pero lo importante es que aunque estos sacerdotes se quitaron del medio, el espíritu del antimesías se manifestó de una manera, pudiéramos decir, extrema en el faraón. Fue la persona en la cual el espíritu del antimesías se manifestó para impedir los planes de Elohim de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de los poderes de Egipto. Es bueno decir que el pueblo de Israel primeramente no era conocido como pueblo de Israel, sino como la descendencia de Abraham. Como pueblo no existía. Y esta descendencia de Abraham se multiplicó estando en la esclavitud. Fue la manera que, de manera encubierta, si así pudiéramos decir, aunque había una cierta diferencia entre los egipcios y la descendencia de Abraham, por cuanto la descendencia de Abraham estaba en esclavitud, pues Satanás conocía que el Elohim eterno tenía propósitos y habían profecías de que luego que se cumpliera el tiempo de esclavitud, él lo iba a sacar de Egipto con mano fuerte. Lo que Satanás nunca llega a comprender ni nunca podrá saber los planes ni las maneras de obrar del Elohim eterno, aun cuando en ocasiones está revelado. Así que este espíritu fue el que endureció a Faraón para que no solamente evitar que este pueblo fuera libre y que a la postre surgiera el pueblo de Israel, sino que también procuró la muerte por cuanto lo persiguió con todo su poder militar, con todo su ejército, más el odio que se había acumulado en su corazón por cuanto había traído la destrucción de Egipto, su manera de actuar, su condición de incredulidad y de rebeldía a la palabra de Elohim.
Hoy estamos mirando los mismos hechos. La tierra está siendo destruida de diferentes maneras. Las naciones de alguna manera están siendo destruidas. El odio que este espíritu ha puesto en el hombre lo lleva a la guerra entre naciones, de manera que las naciones son destruidas. La tierra sufre por causa de las diferentes, armas, no solamente en el mar, sino también en la tierra, que se usan para la destrucción del hombre y para la destrucción de la tierra. Pero está dicho de esta manera: el reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Dice, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tu siervo los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Ese es el juicio venidero sobre aquellas personas que con odio no solamente tratan de destruir la raza humana, sino también la tierra. Si importante es la creación, importante es la vida humana, la cual a veces, sin contemplación y por intereses, religiosos y de diversas índoles, muchos llevan a los pueblos a la destrucción, a la muerte por diferentes causas, sin mostrar ningún tipo de temor a Elohim y de amor a la vida. Precisamente, este es una de las maneras en que se manifiesta el espíritu del antimesías, no solamente en personas que, como el faraón era el rey de Egipto, sino que personas hoy gobiernan y tienen poderes de naciones poderosas, de pequeños países, y que también este espíritu se manifiesta. Reflexionando en lo personal acerca de todas estas cosas y de los tiempos que vivimos, ciertamente no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que sabemos que este espíritu no solamente se ha manifestado desde el principio de la creación, sino que aún se manifiesta en todas las naciones de una manera o de otra, llevando a los pueblos a la miseria, al hambre, a la sequía, por diferentes causas ambientales, a la improductividad de la tierra, y todo esto afecta a la vida humana. Y a veces ciertamente caemos en el error de culpar al hombre. Ciertamente el hombre, de su propia voluntad y en uso de su libre albedrío, a veces le sirve a este espíritu, y a veces pues toman la decisión correcta
de servirle al Elohim eterno. Así que, hermanos, es por ello que el hombre en incredulidad, el hombre que no conoce el amor de Elohim y la manera en que lo manifestó al enviar a su Hijo, actúa. Por eso es importante el testimonio del Espíritu, no desde el punto de vista que yo lo hago, sino que es el Espíritu de Elohim el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Nadie sabe cómo Elohim va tratando con el ser viviente que Él creó, porque no solamente lo creó, sino que conoce lo más íntimo de cada persona, porque para eso es nuestro creador. Y aunque deja al hombre en libre albedrío, como lo hizo con Caín, sabiendo que Caín tenía intención de matar a su hermano, le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarle. También nos dio a nosotros los mandamientos, y uno de ellos es: no matarás. De manera que estos judíos que ya se habían propuesto en su corazón matar al Mesías, al Hijo de Elohim, habían tomado en su libre albedrío de servirle al espíritu del antimesías, por cuanto estaban fraguando, planeando, sentían en su corazón matarle, por cuanto no solo quebrantaba el sábado, el día de reposo de ellos, sino que también al decir que era el Hijo de Elohim, se hacía igual a Elohim. Es por ello que es importante, hermano, a quién le servimos. Es importante leer el testimonio que recibimos de nuestro Mesías. Por eso dice que el que escucha, el que obedece su palabra y cree en aquel que le envió, tiene vida eterna. La palabra del Mesías tiene que ser el centro de nuestras vidas, porque es la palabra que tiene espíritu y vida, es la palabra que nos alimenta, es la palabra que tiene la verdad de Elohim, es la palabra que trae la revelación, la palabra que puede ayudarnos en momentos de necesidades como la que estamos viviendo hoy. Es por eso que debemos permanecer en su palabra. Y él mismo lo decía, que el que permanece en su palabra no solamente tiene vida eterna, sino que también es verdaderamente libre, porque sin darnos cuenta estamos siendo cautivos, estamos siendo esclavos de un espíritu que es el que nos está inspirando y el que está sembrando sin darnos cuenta y creyendo que estamos defendiendo la verdad, a un odio y a una manera, a un desprecio, a una intolerancia religiosa, si así pudiéramos decir. Es importante
mantenernos en la verdad, mantenernos en la palabra. Él es la verdad, en la palabra de nuestro Mesías. Y voy a decir algo aquí ahora. Miren, Él le dice, vamos a leerlo en la Reina Valera, que el Hijo nada podía hacer por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Le explicaba anteriormente que Elohim es espíritu y vida. Ese es Elohim, espíritu y vida. La manera más sencilla de poderle, como decir, dar la idea de lo que estoy diciendo es cuando usted coge un huevo de una gallina que está en los primeros tiempos en la formación del pollito. Solamente usted ve un latido que sería el corazón de aquel pollito, y todo lo demás es la yema del huevo. De manera que Elohim es espíritu y vida. Esa vida que late, como decir en la imagen del huevo del pollo, esa vida que late, ese espíritu que se movía sobre el agua y que hizo nacer de ese, como mismo hace nacer, es obra de Elohim hacer nacer a esa criatura, a ese pollo de ese huevo. Asimismo, el Espíritu hizo nacer a su Hijo, a la vida eterna, la hizo nacer de sí mismo en una, como decir, como Isaías lo vio, en una figura humana, pero una figura espiritual. Así fue como Isaías lo vio. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Uno tenía 7 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a ver si lo podemos leer en el Tanaj, Isaías aquí está, capítulo 6. Está un poco lenta la internet. Isaías capítulo 6 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Adonai, sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro, diciendo: Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Es decir, es Adonai de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros,
mis ojos han visto al Rey, al Eterno de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano como una tenaza un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Mire, hermano, y continúa diciendo: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Mire, hermano, el Hijo de Elohim no había venido al mundo, de manera que al Espíritu Eterno nadie lo ha visto. Solamente podemos conocer, como dice, por medio de su Hijo, el cual está en el seno del Padre, es que podemos conocer al Padre. De manera que aquí estamos mirando al Hijo, aquel a quien Elohim lo proclamó después de que, como le dijo a Pilato: para eso yo he nacido. Él nació siendo y para ser rey. Pero como dice, tenía que venir al mundo y ser glorificado para que, aunque era un rey, tomar las riendas de todo el universo, por cuanto el Padre no solamente le permitió abrir los rollos y romper sus sellos, y de esta manera darle toda la autoridad, así como en el cielo, también en la tierra. De manera, hermano, que estamos hablando acerca de la autoridad del Hijo. Estamos hablando de que el mismo Hijo decía: yo nada puedo hacer sino lo que veo hacer del Padre. De manera que cuando los judíos le reclamaban y él decía: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, le estaba diciendo: yo hago lo que hace el Padre. O de otra manera, las obras que él estaba haciendo eran las del Padre que estaba en él, porque él nada podía hacer. Así que ellos no entendían estas palabras. Y le decía: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Moisés hacía obra, y los egipcios y el pueblo de Israel se maravillaban, pero no les sirvió de nada a los egipcios, por cuanto se mantuvieron en la incredulidad. Por eso son importantes las señales que están escritas en este libro. Dice: para que nosotros creamos que este es el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por eso es que dice que aunque él hizo otras señales que no estaban escritas en este libro, estas se escribieron para que pudiéramos creer que este es verdaderamente el Hijo de Elohim. Lo vamos a leer después. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Leímos cuando él levanta a Lázaro con la autoridad de la palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es el Hijo, hermano, el que tiene el juicio, y es el Hijo el que va a juzgar. Aunque él dijo: yo no vine a juzgar al mundo, sino la palabra que yo he hablado son las que van a juzgar al mundo. No sé cómo las personas leen esto y le pasan por alto.
pero no debemos pasar por esto por alto. Igual que le dijo a Pedro, si no te lavares, cuando él le estaba lavando los pies, y Pedro dijo que no. Y él le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Son palabras duras, hermanos, que tenemos que tener presente, muy presente, porque en ello nos va la vida. Así que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso Él es la palabra de Elohim, porque Él fue enviado por el Padre. Él es la palabra de Elohim, y de ahí recibe su nombre dado en Apocalipsis capítulo 19. El nombre que nadie conoce, solo Él, y a quien Él quiera revelarlo. La palabra de Elohim. En otras versiones dice el verbo, pero realmente es la palabra de Elohim. Y la palabra de Elohim, que es espíritu y vida, no solamente es palabra, sino también que produce obras. Él le dijo a este hombre, levántate y toma tu lecho y anda. Así que dio la palabra, pero también la obra de esa palabra se manifestó en que aquel hombre se levantó, tomó su lecho y comenzó a andar. Y a eso es lo que se le llama la autoridad de la palabra de Elohim. Toda la autoridad de la palabra de Elohim le fue dada al Hijo, de manera que esa palabra es la que tiene la vida. Por eso, cuando usted la recibe, usted está recibiendo la vida, pero cuando usted la desecha, sencillamente usted anda en un camino de muerte por incredulidad, porque, como dice, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él. Ese hoy es el pecado. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y de juicio porque Él fue quitado de la tierra y no lo veremos más hasta que sea manifestado en las nubes, y todo lo verá, incluso lo que lo traspasaron. Así que, hermano, es importante entender, saber diferenciar cuándo es la palabra de Elohim y cuándo el hombre está siendo inspirado por un espíritu. Ahora, ¿cuándo determinamos que un hombre inspirado habla de parte de Elohim? Cuando reconoce que el Hijo de Elohim vino como hombre verdadero. Vino como hombre verdadero. Él vino del Padre. Él salió del Padre y vino al mundo, dejó el mundo y volvió al Padre. De manera, hermano, que ahí está la enseñanza apostólica de cómo reconocer cuando una persona es inspirada por el Espíritu de Elohim y cuando es inspirada por el espíritu del antimesías. ¿Y cómo se manifiesta este espíritu? Número 1, en la incredulidad, en el odio que siente por aquella persona que está siendo inspirada por Elohim. Este era el Hijo de Elohim y traía la palabra del Padre. Sin embargo, el Padre obraba en su amor, en su soberanía, manifestando el amor a sus criaturas. En este caso, este hombre que tenía ya mucho tiempo en esta condición, y tuvo misericordia de él. De manera que la palabra del Padre dada por su Hijo le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, hermano, cuando usted lee este evangelio, el poder de la palabra de Elohim se pone delante de usted, solamente que usted lo reciba y lo crea. Muchas personas tienen necesidades, están en la condición como este hombre
o quizá estén en una condición de legalismo, de incredulidad religiosa. Pero cuando usted se enfrenta a esta palabra, es una oportunidad para vencer no solo el legalismo, sino también lo carnal que hay en usted. Vencer por medio del Espíritu, vencer la carne y poder nacer de nuevo como un hijo de Elohim. Aquí está el poder de la palabra, hermano. Está contenido en esta palabra. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es posible que una persona reciba una palabra supuestamente de Dios por un hombre inspirado para hablarle, para decirle. Como le decía ayer, como le decía en el capítulo anterior, que el sacerdote católico, es decir, el de mayor autoridad, estaba dando una palabra a su iglesia que ya el antimesías estaba en el mundo, que le había sido revelado. Escuche esto, hermano. Al principal, como decir sacerdote, vamos a decir pastor de la iglesia católica, se le está revelando de que ya el antimesías estaba en el mundo. Ahora yo digo, ¿y cómo ese hombre que está siendo inspirado por un espíritu, al leer la primera conocida como carta de Juan, que es el testimonio de los apóstoles en pleno, porque comienza diciendo: les escribimos a ustedes acerca de lo que existía desde el principio, de lo que hemos visto, es decir, que eran todos los apóstoles en un solo testimonio, en una sola enseñanza, en un solo evangelio, en un ejad, acerca de la palabra de vida, de la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó y vimos su gloria y nosotros lo tocamos y comimos con él. Entonces, hermano, este hombre que está hablando, por eso debemos tener presente el espíritu que está en la persona, porque este hombre estaba diciendo algo que a mí me sirvió, pero yo voy a la esencia de su mensaje. ¿Y qué espíritu lo inspira? Y el espíritu que lo inspira es un espíritu que no reconoce que el Hijo de Elohim vino en carne, vino como hombre verdadero, y tienen la llamada doctrina de la Inmaculada Concepción, la cual han sembrado en el mundo. Es decir, que al menos ellos tienen una apología, es decir, tienen una defensa de su doctrina, y acerca de la doctrina de este nacimiento virginal ellos han hecho, bueno, hay libros y libros acerca de esto, convenciendo a las personas y al mundo de que el Hijo de Elohim nació por obra y gracia del Espíritu, como ellos manifiestan, en el vientre de una mujer. Mira, hermano, es ahí donde no importa quién sea el que hable. Es la enseñanza apostólica que tenemos, la cual es la principal alma. Esos son los verdaderos apóstoles del Señor, del cual Él no dio nombre, pero ellos hablaron en pleno, en un ejad. Ellos no recibieron diferentes evangelios y todos esos escritos que han salido. Ellos creyeron, como decir, unánime. Tuvieron una fe en ejad,
recibieron una misma enseñanza, un mismo amor, compartieron el pan como uno solo. Y como dijo el Mesías, yo he escogido a ustedes los 12 y uno es diablo. Así que hay manera, hermano, de poder detectar cuando se mueve un espíritu o el espíritu del anti-Mesías. Este hombre que está dando esta revelación, sencillamente muchas personas como yo, que atrajo mi atención, y muchas personas que tienen avidez de escuchar, que tienen, como decir, hambre de escuchar algo de Dios nuevo, pues sencillamente captan el mensaje y son atraídos, son seducidos con algo que es verdad, pero que sencillamente usted, por algo que es verdad, usted está siendo atraído a algo falso y que no es verdad. Es decir, que muchos pudieron haber sido captada su atención, pudieron haber escuchado. Hoy el catolicismo romano está haciendo grandes cambios, reformas. Si la reforma de Lutero trajo el cristianismo como lo conocemos hoy, pues este hombre está haciendo reformas superiores a las de Lutero, porque está sencillamente doctrinas que eran como la del infierno y otras doctrinas que eran viscerales, fundamentales dentro de la Iglesia Católica, y que por supuesto esta doctrina que sembró el miedo entre las personas y que por eso se acogen a una religión, porque tienen miedo a perder su alma, porque le tienen miedo al infierno, porque le tienen miedo a la verdad. Porque, hermano, mire, usted como ser viviente, como criatura de Elohim, no le puede tener miedo a la verdad. Cuando me enfrenté a este testimonio, no digo que no, prácticamente me vi en el final de mi vida, porque toda la historia de 2000 años vino sobre mí para aplastarme, para destruirme. Pero una voz amorosa me dijo: los incrédulos y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Me habló con amor, pero fue dura la palabra y suficiente para que me levantara, porque el miedo, el terror que desarticula a las personas, que anula su manera de pensar, estaba venciéndome. Y siempre he tenido una palabra también que se me dijo: no morirás, sino que vivirás y verás la gloria de Elohim. Y ya yo le estoy mirando y estoy dando testimonio que estoy conociendo al Padre por medio de su Hijo, de aquel que está en el seno del Padre, de aquel que salió del Padre y vino al mundo, dejó el mundo y ahora volvió al Padre, pero su palabra, que permanece para siempre, es la que estoy recibiendo y es la que me da el aliento, es lo que me da la vida para que persevere, para que sea fiel hasta la muerte.
y pueda recibir la corona de la vida. Yo no digo que me sigan, yo no digo que crean en mí, yo digo que crean en aquel que Él envió, que reciban el testimonio del Espíritu, que reciban la palabra de Elohim que Él habló. No es lo mismo un inspirado que la palabra de Elohim. Esta es la palabra de Elohim, la que habló su Hijo. Y esa es la que yo recibo y tengo como aquella, como que es el pan de vida. Ese es el verdadero pan de vida, lo que me alimenta, lo que me sustenta, lo que me fortalece espiritual para no ser vencido por ese espíritu. Hermano, que la palabra de Elohim sea poderosa en su vida, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. No estoy para convencer a nadie, estoy dando el testimonio que he recibido y que me hace testigo de la vida. Shalom.